Hay un valle en la Sierra de Gredos que se llama Garganta del Pinar. No queda ni un solo pino. En 1870, un ingeniero de montes llamado Máximo Laguna subió por allí y lo dejó escrito. Llegamos al Pinar, sitio así llamado por los pinos que en él se criaron hace años y de los que no queda ni un ejemplar. A pocos kilómetros de ese valle vacío hay un bosque de 1.400 hectáreas que sigue en pie, y en mitad de ese bosque un edificio de piedra que lleva casi 100 años abierto. Esta es la historia de por qué sobrevivieron los dos. Empecemos por el bosque. La primera vez que alguien escribe sobre los pinares de esta ladera no es para presumir de ellos, es para avisar de que se están acabando. 22 de noviembre de 1405. Un documento de la Villa y Tierra de Piedrahíta dice, literalmente, que el pinar de la dicha villa es perdido. Y añade el motivo, que lo cortan y lo van a vender a otras partes. Hace 620 años, alguien ya estaba preocupado por este bosque. Y tenía razones, porque el pinar del que hablaba ese documento no es este. El documento se refiere al pinar de Piedrafita, en el monte de Fozaduero, en el término de San Martín del Pimpollar, el pueblo de al lado. Ese pinar se explotó durante todo el siglo XV. Después llegaron los incendios del XVI, que arrasaron grandes parcelas. A finales de ese siglo había desaparecido por completo. Así que cuando digo que este bosque estuvo a punto de perderse, no es una forma de hablar. El de al lado se perdió. Aquí pasó algo distinto. En el siglo XVI, los pueblos de esta vertiente, Navarredonda, Hoyos del Espino, Hoyos del Collado, San Martín del Pimpollar, aparecen como propietarios de sus pinares, y con ordenanzas escritas, reglas. ¿Quién puede cortar cuándo y cuánto? Se conservan. No es romanticismo ecologista. Es gente que vivía de la madera y que había visto lo que pasaba cuando no había reglas. Aún así, no bastó. Durante siglos, este pinar dio madera, resina y pasto, y fue encogiendo. No es una impresión. Repartidos por toda la vertiente norte hay restos de pino enterrados, vigas de pino en las casas viejas y topónimos que hablan de pinares donde hoy no hay ninguno. El bosque fue mucho más grande de lo que ves. Y entonces llegó el momento más peligroso de toda esta historia. 1855. La ley de desamortización de Madoz pone a la venta los bienes de los ayuntamientos, los montes públicos incluidos. Este bosque se podía haber vendido a trozos. 7 años después, un real decreto crea el primer catálogo de montes, una lista de los montes que quedaban exceptuados de esa venta porque se consideraban demasiado valiosos para perderlos. Lo redactaron ingenieros de montes. Hoy ese catálogo tiene 11.359 montes y más de 7 millones de hectáreas. Este pinar sobrevivió, y en el siglo XX pasó lo que faltaba. Se dejó de resinar, se dejó de talar para vender, y el bosque volvió a crecer. 600 años después de aquel documento, sigue aquí. Pero el bosque no fue lo único que estuvo a punto de desaparecer en esta sierra. A principios del siglo XX, un naturalista llamado Ángel Cabrera contó las cabras monteses que quedaban en Gredos. Un macho viejo, 7 hembras, 3 o 4 crías, 11 animales. Eso era toda la población. En 1905,
Alfonso XIII creó el coto real de caza de la Sierra de Gredos para protegerlas y limitó la caza en la zona. 9 años después, en 1914, Cabrera volvió a contar. Unas 500. La subespecie se llama Capra pyrenaica victoriae, en honor a la reina Victoria Eugenia, precisamente como reconocimiento a ese trabajo de protección. Y aquí es donde aparece el edificio, porque la pregunta que nadie hace es ¿por qué un rey eligió este punto exacto, a 1650 metros, en mitad de un pinar y a 3 horas de todo? La respuesta es que llevaba 20 años viniendo. En 1926 se empieza a construir aquí un pabellón de caza para alojar a los cazadores de las monterías en las que participaba el monarca. Pero España llevaba desde 1911 con una idea en marcha. La Comisaría Regia de Turismo, dirigida por el Marqués de la Vega Inclán. La idea era sencilla y ambiciosa. Fuera de las grandes ciudades no había dónde dormir. Sin hoteles no hay viajeros. Así que aquel refugio de caza se convirtió en otra cosa. El 9 de octubre de 1928 se inauguró aquí el primer parador de España. Tenía una docena de habitaciones y un salón con chimenea que hacía de comedor. 50 años más tarde, este edificio volvió a salir en los papeles. En 1977, los ponentes que estaban redactando la Constitución española se reunieron aquí, lejos de Madrid y lejos de los periodistas, a trabajar en el texto. Así que en este sitio, en menos de un siglo, se protegió una especie que estaba en 11 ejemplares. Se salvó un bosque que llevaba 500 años perdiéndose y se escribió parte de una constitución. Todo dentro del mismo pinar. Y si algún día subes, fíjate en una cosa. A pocos kilómetros de aquí hay un valle que todavía se llama Garganta del Pinar. No queda ni un pino. Este bosque tuvo más suerte. Y algo de ayuda.